el tema para este domingo. El tema que hemos querido desarrollar por los diferentes temas, valga la redundancia, que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas, tienen que ver precisamente con esta circunstancia, con este fenómeno que siempre hay dentro del ser humano. Cuando el miedo aborda a alguien, es aquella cosa extraña que se va presentando en nosotros de muchas formas. Puede empezar primero por una inquietud, puede empezar por una duda, puede empezar por un desequilibrio, y empieza de pronto a crecer aquella bruma en nosotros que llega un momento en que nos paraliza. En esa paralización es donde empieza esta indecisión: hago, no hago, arriesgo, doy el paso, no lo doy, y empezamos a quedarnos trabados. Cuando nos quedamos trabados, somos realmente ahí nosotros moviéndonos como en un barrial, como el cerdito cuando se mueve en un chiquero, es dar vueltas, es escapar, y nosotros en nuestra mente vamos creando toda aquella nebulosa que nos va llevando de la tristeza a aquella depresión absoluta donde ya no sabemos realmente qué hacer. Algo pequeñito se vuelve algo gigantesco, se vuelven nuestros monstruos, se vuelven nuestros parámetros, se vuelve todo aquello en lo que ya sentimos que no podemos dominar. Ya perdemos confianza en nosotros mismos, ya no sabemos quiénes somos, ya decimos: no, eso lo puede solo aquel, es que aquel que sí es muy santo, si está a la par de Dios, o aquel que tiene mucho dinero, si puede impulsar el negocio, o este que tiene tanta capacidad, si puede hablar con sus hijos correctamente, y así nos inundamos de muchísimas circunstancias por la cual recurrimos a una serie de errores que nos vienen los dolores. Mucha gente les escapa ese licor, otros serán las drogas, otros serán ir a comprar muchas cosas que no van a llenar nunca su vida, otros va a ser una infidelidad, otros van a ser la agresión. Y es cuando las personas se vuelven, y es aquel volcán interno que no saben cómo resolver. Y todo iniciado nada más por una circunstancia que nos vimos inhabilitados, y este miedo ya nos acorraló y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo expulsarlo de nosotros, y por eso es que leemos todos estos fenómenos. ¿Cómo expulsar realmente esa cosa que se guarda dentro de nosotros, que nos vuelve tímidos, que nos vuelve inseguros, que nos vuelve personas inútiles? Nos quedamos en casa enclaustrados, o buscamos un antro para refugiarnos en esa oscuridad, y es donde los demonios y esas confrontaciones en las familias se presentan y lo llevan a decisiones nefastas, tanto económicas como emocionales, tanto como a destruir el niño en una familia, como a destruirnos a nosotros mismos. Para abordar este tema, vamos a enmarcar primero que nada en Deuteronomio 20, y dice en el verso 8: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Y empezamos con esta premisa maravillosa que Dios deja a estos hombres, donde los ha levantado un ejército para que vean su mano, para que vean cómo es que Él se mueve, cómo es que Él logra alcanzar, cómo es que Él logra conquistar pueblos, cómo es que Él logra hacer bajo su manto que la tierra le conozca. Y se está en aquella convulsión, en aquella época, donde la lucha es entre los que creen en Dios y los que creen en Baal, los que siguen a Satanás con estos diferentes ritos, y está Dios por otro lado, proclamando paz, amor, benevolencia y todos los beneficios que se reciben cuando le conocemos. Y entonces Él lo que está dando es indicación a sus ejércitos y a los que dirigen el ejército. Y entonces Él lo tiene clarísimo. Y Él sabe que el miedo es algo tan contagiante que con un líder que lo tenga, o con el cabeza de hogar, si lo tiene, cuando entra a su familia, cuando abre la puerta y aquella persona se presenta a su casa, empieza a tener contaminación.
La gente lo percibe, los hijos son como esponjas que inmediatamente perciben. Si ven a una persona segura, ellos se llenan de seguridad. Si ven a una persona feliz, los chiquillos se van con los adolescentes y dicen, ¡qué bonito estar con papá y con mamá! Entra el agrio y aquellos empiezan a temblar. Y entra la persona furiosa o alivida porque le fue mal en los negocios y empiezan a temblar. Hasta los platos suenan en la mesa. Y esto es lo que Dios está enseñando. Dios dice, vean, no se engañen. Lo que ustedes llevan por dentro, por más que lo traten de disimular o tengan un maquillaje, a ustedes se les va a salir. Los poros van a respirar, la forma fingida de sonreírse rara, los gestos y los ojos saliéndose de desesperación, el tono de voz y la forma de comunicarse va a traer miedo. Y esto va a hacer que el ánimo de las personas en su familia decaiga. Va a ser, y esto es sumamente importante, el ánimo es una energía, es una fuerza que hace que el ser humano se mueva, que tome dirección y se atreva a dar pasos. Cuando el ánimo empieza a destruirse, las personas igual van a caer en estas mini depresiones silenciosas. Se les pone un nombre, con tal de no admitir esta realidad y este cruel parásito que ha empezado a botar el mundo. Son depresiones en las que uno calla, el otro llora en silencio, el otro ya se siente menos, el otro le dice al papá que sí, pero es del miedo que tiene, no tiene nada que ver con el respeto. Y todos empiezan a entrar en una confusión, donde lo que hay es un hombre reinante, lo que hay es aquel miedo apoderándose de las debilidades que cada uno pueda tener. Y cuando se dan cuenta aquella familia, cada uno está por diferentes vías, diferentes caminos, porque lo que está reinando es el miedo. El miedo es el detractor del ser humano, y es donde toda manifestación abre un canal para que cada uno lo desahogue o lo confronte de diferentes formas. Y es donde están los hijos que nadie entiende. Que nadie lo entiende, que todo se le ha dado, aquí todo lo tiene. Sí, hasta los gritos y hasta el susto. Y aquella persona entonces dependiendo de su característica innata, aquella persona va a buscar un refugio. En buena hora y amén, cuando las personas buscan por refugio de fuerza, pero no todo el mundo va a buscar ese refugio. Muchos van a buscar cómo doblar el vaso, pero en una barca, ¿verdad? E ingerir. Otros van a consumir otro tipo de droga. Otros van a querer a buscar ciertos amigos. Otros ahí se tuercen su sexualidad y encuentran a alguien que los abraza, alguien que les da cariño, cuando se dan cuenta están confundidos. Y así hay miles de manifestaciones de escapismo del ser humano, porque el miedo aterroriza, el miedo quita la energía básica del ser humano y hace sentir, y ojo aquí por favor, tal debilidad en el ser humano que lo que busca es un apoyo. Nada más son apoyos que los hagan sentir fuerte, que valen, que son alguien. Y donde eso lo vayan a encontrar, sea lo que sea, a eso se lo van a pegar. Aquí empiezan las codependencias, y son donde las personas se vuelven adictas, se vuelven posesivas, obsesivas, y alguien va a tomar control de esas personas. Por eso el Señor, con toda claridad, por supuesto, va a ir a pelear una guerra. Imagínense esto. Si llegan a desarrollar estas atrocidades en una familia, ¿qué no hará en un vejez? Y Dios entonces les está enseñando y les está diciendo, vean, si están llenos de este fenómeno, vuelvan a casa, devuélvanse donde está el origen. Eso no se resuelve aquí. Eso, por más desahogo que vaya a existir en sus cuerpos por ser guerreros, más bien nos va a debilitar y puede hacer que perdamos la guerra. Necesitamos combatientes, necesitamos personas que sepan a lo que van, y que el mundo es un desgaste, que el mundo nos va a querer empujar a todas las cosas contrarias que Dios manda y que debemos hacer. El mundo es una lucha día con día
y debemos estar fortalecidos en nuestros orígenes, en nuestras bases, en nuestras instrucciones, en nuestra formación. Debe ser una formación sólida, que cuando sale el niño, aquella aventura del tractor en la escuela y el bullying los va a llenar, los va a confrontar, tengan solidez en conceptos, en ideas, y no se dejen destruir. No dejen que su autoestima sea burlada. No dejen que porque tengan una característica o de gordura, o de raro, o de nerdo, porque estudie mucho y es eficiente, sea la burla. Tenemos que saber quiénes somos. Y el Señor entonces se encarga de describir 3 áreas de todo ser humano que debe tener claro que le puede producir miedo en su vida. Estas 3 áreas las menciona a continuación en los siguientes versos. Dice: si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que vuelva a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. Esto el Señor lo que quiere decir, tiene que ver nada más con lo que el ser humano está cubierto. El tener una casa, el tener un hogar, eso es un anhelo del ser humano. Es inherente al ser humano. Y cuando el ser humano no tiene esto resuelto, siempre va a haber una inestabilidad, siempre va a haber algo que no lo deja tranquilo, o en el trabajo, o en su relación, y aquella persona se pone nerviosa. Nosotros debemos tener claro que el tener una casa es fundamental para el ser humano. Es donde se realiza la comunión de la familia, es donde sabe dónde llegar, es donde sabe por qué luchar, es donde sabe que aquello tiene sentido. El Señor dice: vean, si usted no ha solucionado el asunto de su casa, resuélvalo primero. No se tire a luchar por otras cosas, no se tire a buscar otras cosas. Primero sepa y defina cuál es el proyecto de tu casa. Cuando lo tengas definido, ya vas a tener una fortaleza, vas a ser consistente emocionalmente, vas a ser consistente ahí donde usted sepa cómo volver, dónde come, cómo comparte, cómo es que usted vive ahí adentro. Por eso es que uno de los grandes detractores del ser humano y de la familia es cuando una casa es destruida. ¿Verdad? Es que hemos pasado por un divorcio. ¡Wow! ¡Qué camino es, ¿verdad? Quedarse sin casa, y hasta casi que automáticamente salir del trabajo, cuando te das cuenta estás frente a aquella casa, que ya no es tu casa. Ustedes, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso resquebraja el alma. Eso trae tristeza, eso trae una tristeza que lógicamente, y sobre todo a los hombres, es que no nos da la oportunidad de llorar. Y entonces sacamos aquel machismo tonto. Yo no siento nada, si yo soy el macho de la calle, y ahora voy como calle y hago de la mía, ¿verdad? Y toda esa reacción de tigre herido es simplemente eso, una fiera herida que se dio cuenta que le quitaron su guarida, y empieza a calmar, y empieza aquella soledad, y empieza aquel susto, aquel miedo, que lo vamos a llenar con un montón de cosas. Primero resolvamos cuál es nuestra casa, cuál es el tipo de casa que queremos tener, cuál es el tipo de convivencia que habrá dentro de esa casa. El Señor dice: vean, no les tengan miedo, escojan, seleccionen. Si para construir esa casa es importante un préstamo, vayan, visiten, vayan, afronten, vean a ver cuál es la estrategia que yo me voy a encargar de que eso se concrete. Pero no lo obvien, no lo dejen de lado, no lo dejen como algo que ustedes pueden manejar a diario, porque esa es una de las plataformas del ser humano: definir cuál es la casa, definir cómo hago para que ese proyecto se construya, para que ese proyecto se edifique. Y pongan atención, vean lo importante que es que el mismo Dios le está diciendo a sus guerreros: vean, si ustedes tienen un miedo de eso, ni militen en mi ejército, devuélvanse, por favor. Aquí no se me queden. Yo los recibo aquí en mi ejército
cuando ustedes tengan resuelto eso. Si tenemos alguna pega, si tenemos alguna duda, si tenemos un vacío con respecto a nuestra casa, resolvamos. Démosle prioridad, no lo menospreciemos, porque esa ausencia va a crear un vacío, y por ese vacío es donde chupamos nosotros el miedo que nos va a contaminar en determinado momento. No sabemos ese fantasma cuándo se va a presentar, ni de qué forma va a desarrollar su fuerza, pero se va a presentar. Y nos va a debilitar cuando queremos alcanzar cosas importantes. Cuando necesitemos realmente tener energía para luchar por algo, no la vamos a tener. Y decimos, qué extraño si yo soy definido, qué extraño si yo sé para dónde voy, qué extraño que no puedo echar a andar la fuerza normal que tengo. Y es porque ese miedo ya en silencio, por dentro, está chupando, está absorbiendo la energía sobre la cual despega el ser humano, que es su casa. Si su casa es triste, así voy a salir. Si su casa está desintegrada, así salgo desintegrado a luchar todos los días. Pero si su casa es feliz y es fuerte, salgo fuerza. Sé para dónde voy y sé dónde regreso. Y que cuando regreso sé quién me está esperando. ¿Sabemos nosotros? Tiene todas las características adecuadas en su casa para salir a luchar todos los días. Eso es lo que Dios quiere con sus guerreros. Él quiere que sus combatientes sepan dónde voy. Continúa diciendo, y la segunda característica es, dice, y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, que vuelva a su finca. No sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas. Y vean que siempre, y en los tres conceptos está, porque al ser cosas inconclusas, siempre está hablando Dios, que es otro que las puede llegar a ser conmigo. Y esta circunstancia es sumamente importante, porque es lo que trae dolor al ser humano. El que alguien se esfuerce, pero sea otro el que logre los frutos, no hay mayor frustración. Y aquí el Señor se está refiriendo exactamente a nuestro trabajo. Se está refiriendo a lo que nosotros hacemos para ganar el sustento diario. Y Él quiere que nosotros tengamos resueltos con claridad el tipo de trabajo que hacemos, si lo realizamos o no, si ese trabajo igualmente es un trabajo que se desempeña en paz, si es un trabajo honrado, si es un trabajo que genera en nosotros ilusión, emoción, si nosotros estamos realizados en ese trabajo. Cuando en nuestro trabajo no hay realización y no se complementa con las destrezas, con las habilidades que yo tengo, ese trabajo más bien se va a volver para nosotros un trastorno. Se vuelve más bien algo, y por eso están los tres elementos que estamos hablando. Una persona puede tener la casa bien definida, sale de su casa y donde se va a confrontar con el trabajo, inmediatamente se vuelve en carrera de su casa, porque no le gusta lo que hace por vida, porque aquello no lo realiza, o porque aquello no trae el sustento necesario. Y si yo no encuentro en la casa precisamente esa plataforma segura, por eso voy a buscar otro lugar. Y entonces empieza el escapismo, y empiezan las personas a buscar otros entretenimientos, o otras circunstancias, o otras personas que lo hagan sentirse realizado. ¿Cómo desarrollamos nosotros el trabajo? ¿Qué beneficio nos trae a nosotros aparte de eso? El trabajo es el vínculo externo con lo que sucede en la casa. Si la persona se realiza en el trabajo, aquella persona va a traer sonrisa, y ya no va a traer atención a su casa. Va a traer amabilidad y va a traer cordialidad y va a hacer que los hijos y todos de la familia digan, ¡ay, llegó papito, ¡ay, qué bien, que viene! No es por el hecho si le ha ido mal o no, que bien, o si ha tenido obstáculos. Porque todos sabemos que el obstáculo siempre va a existir. Es cuánta realización existe en mí por
ejecutar aquello o realizar aquello. Y ya no vamos a traer miedo a la casa, y ya no vamos a traer desequilibrio. Vamos a traer personas que pueden tener batallas perdidas, sabiendo que la guerra se va a ganar, porque es una persona realizada, porque sabe lo que le gusta, porque sabe lo que tiene, porque sabe lo que produce en su corazón esa realización. Estamos realizados nosotros en el trabajo. En la medida en que no los tenemos, vamos a ser débiles para afrontar las verdaderas luchas. Ahí igualmente es como si nos hubieran quitado 8 tercios de nuestra energía. Si la casa no está resuelta en su transformación, eso es 1 tercio de mi energía. Si en el trabajo no está aquello bien coincidido como tiene que ser, es otro tercio que voy perdiendo. Cuando me doy cuenta, ya camino muy rápido, camino muy lento. Ya cualquiera me puede abordar, cualquier circunstancia se puede adueñar de mí. Si alguien me hace sentirme medio fortachón, dice, eso quiero. Y es donde me empiezo a alimentar de todas estas cosas externas que me llevan después a dolores. El tercer tema que el Señor trae a colación a sus guerreros es todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Y dice textualmente: si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo, no sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Es muy importante de tener claro con quién comparto los sentimientos. ¿De qué manera buscamos nosotros pareja? ¿De qué manera se establecen ellos? Se establecen realmente porque tenemos cosas que compartir, porque amamos a aquella persona, o porque amamos su billetera, o porque amamos todo lo que él tiene materialmente. Y la parte de los sentimientos es una parte que tiene que ver precisamente con el alma de la persona. Aquí está hablando de las cosas básicas donde el ser humano se desarrolla. En la pareja donde nace el concepto importante de una familia, que la familia va a necesitar un techo, y que para que ese techo esté bien hay que salir a trabajar para llevar el sustento. Las 3 cosas están mancomunadas, no son ninguna de ellas desligadas. Las 3 cosas siempre van a tener en el ser humano una incidencia. Y es donde definimos la relación. ¿Qué tipo de relación creemos nosotros que debemos fabricar, que debemos perseguir en un matrimonio? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Qué es lo que no hemos conseguido completamente? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué me estoy metiendo? Primero, a luchar que no has definido sentimentalmente de una forma como Dios dice. ¿Cómo hacemos para elegir los que están renovando aquí nuevas relaciones de pareja? ¿Cómo hacemos para elegir a la persona correcta? Sobre todo cuando están fracasados. Hay un miedo, se presenta ese fantasma. Y entonces hay varias teorías, hay gente que empieza. ¿Ven? No solo de pan vive hombre, sacan hasta la palabra, es un todo. Empieza a pensar, ese es el partido, ¿ves? ¡Qué idiota! No sé si amealo cada mes. Ese tieso, ese inútil. En cambio, con esta persona que es tan estable económicamente, voy a hacer feliz. Puede hacer que sea un ingrediente.
¿Cómo hacemos para vivir correctamente? Vean que la plataforma se conforma de todo guerrero, de aquel que tiene los elementos para salir a luchar. La vida necesita 3 elementos primordiales: elegir sentimentalmente con quien comparte el amor, realizarse en el trabajo y tener un techo conformado con la luz. Esos son los 3 elementos que Dios declara para que sus guerreros salgan a luchar. ¿Cómo los tenemos conformados? ¿Cómo están ellos construidos? ¿O cómo pretendemos construirlos? Se presenta ahorita, para cualquiera de nosotros, una nueva posibilidad de pareja. ¿Qué le propondríamos en función de eso? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está su casa? ¿De verdad cuál sería nuestra propuesta? Conocer cómo está su casa, obviamente cuando sí, ya sabemos, si lo queremos obviar, es una decisión. Pero Dios lo está diciendo clarísimo, más fácil no lo puede poner. Vean, la vida es una lucha. Ustedes se van a enfrentar con todo tipo de adversidad. Eso no se los voy a quitar nunca. Yo les voy a dar las armas para que ustedes sobrepasen toda adversidad, se gocen, disfruten, sepan llorar, sepan admitir que eso es parte de la vida, sepan aceptar esa muerte que muchas veces se los carcome, pero tienen que ser felices. Todo esto el Señor lo deja para que el ser humano disfrute la vida, disfrute todo momento, sabiendo que la adversidad es parte de lo que uno se debe gozar. La adversidad hay que saberla burlar, hay que saberla decirle bienvenida, ¿cómo te va? Pero eso no me va a quitar a mí jamás ni el gozo, ni va a desintegrar ni mi casa, ni mi familia, ni mi trabajo, que es lo que siempre destruye la vida y anda tratando de destruir para meternos miedo, para meternos a nosotros en circunstancias de depresión. Y ahí es donde el ser humano empieza, ahí es donde nos zafan la tabla, ahí es donde nos la quitan porque está la base. Cuando nos tocan una de estas 3 áreas, el ser humano empieza a sucumbir. El ser humano ahí es donde se tambalea y empiezan todos los rollos detrás. Y empieza la historia nefasta del ser humano. Debemos construir con claridad, debemos saber cuáles son los elementos, como cuando se va a levantar físicamente una casa. Tenemos que saber cuáles son las fundaciones, en qué tipo de terreno se va a construir. Tenemos que saber con cuáles son los materiales que queremos construir aquella casa. Y debemos determinar quiénes van a cuidar aquella casa. ¿Qué características tienen las personas que van a vivir dentro de esa casa? Para que cuando salgan a trabajar y vuelvan a casa, lo hagan de una forma correcta. ¿En cuál de estas áreas hay algún miedo en nosotros? ¿Y en cuál de estas áreas ahorita se está presentando algún tipo de inestabilidad? Porque a partir de aquí es cuando podremos tener éxito en el resto de las cosas que nosotros hemos de plantear como sueños y objetivos de la vida. Todo sueño y todo objetivo que yo pueda tener en mi corazón, si no tiene una plataforma donde agarrarse, de camino, se va a carcomer, y es cuando no lo logro. Al no lograrlo empiezan las frustraciones y empiezo a ponerle parches desesperadamente hasta lograrlo. Y hemos de pagar muchas veces precios sumamente altos para lograr estos objetivos. Imagínense ustedes, y es bien interesante, por eso lo pongo en una letra diferente. Pido a Dios que se les quede grabados. Vean que si Dios conoce a sus hijos, que el mandamiento más destacado, más hablado, con mayor cantidad de veces en todo el Nuevo Testamento es: no te mates.
no tema para esto, no tema lo otro, no tema aquí, no tema allá. No, porque Él sabe que nosotros somos como esponjas, como esponja, jalando siempre el temor, siempre chupando miedo, siempre con la adversidad, siempre con la indecisión, siempre con la duda, siempre no puedo, siempre el mundo me dice, uy, se devaluó la moneda, y todo Costa Rica es así, ¿verdad? Y toda la economía está contraída. Es impresionante ver todos los proyectos paralizados. Y todo el mundo sufriendo. Porque se doblaron los piecitos. Ya todo el mundo comía. Ya la economía en este momento está sacada otra vez. Puro miedo. Todo se seguirá lavando, no importa. La maquinaria de la producción nunca ha de detenerse. El reto no es cuánto se devalúa. El reto siempre tendrá que ser cuánto más produce. Eso es todo. Pero todo lo entendemos en revés. Igualmente, este concepto, Dios cuando empieza con su pueblo y le regala la tierra, así lo que se llama la tierra prometida, y dice, mira, es ahí donde está. Tienen que pasar ese río. Y antes de pasarlo, que ellos detienen el mar este, y los detienen y les dice, suave. Para que ustedes vayan a aquel lado, tienen que esforzarse y ser valientes. Vamos, está regalado. Lo que yo les estoy dando es regalado. Ustedes no tienen que irlo a comprar esa tierra. Yo lo único que les pido es que sean fuertes y valientes. Tienen que esforzarse para eso. ¿De dónde viene la valentía del ser humano? ¿Ah? ¿De dónde viene? Si el ser humano nada más es alguien solo, y por ahorita no tiene ni de aquí la importancia, ni la casa, ni la familia, o ni su persona amada para crear la familia, ni tiene trabajo, ¿de dónde viene esa fuerza de ese ser humano? ¿Dónde está? De la confianza en las promesas. De la confianza. No conoce nada, ni conoce a Dios. ¿Dónde se le busca? Claro, este es su interior, nada más. De acuerdo a lo que yo cultive en mi interior, esa es mi bomba, o esa es mi menoscabo. Estoy lleno de miedo, no soy nadie. Yo creo en algo, ¡pum!, me dispara. Y eso es lo que me da miedo. Que nosotros hayamos aprendido que esa fuerza y el espíritu que Él me dejó es donde yo dinamizo, donde yo cultivo, donde yo labro para tener fuerza, bueno, ok. Pero debemos tener claro que la esencia del ser humano está en su espíritu. Y es cuando usted ve aquellos conceptos a nivel siempre histórico, qué espíritu de combatiente, ¿verdad? Qué espíritu de lucha, qué espíritu de empresario, qué espíritu del otro, ¿cuál espíritu nos gobierna a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros espiritualmente? Por favor, por un lado, no utilicemos, ¿no? Por un momento, no incluyamos a Dios, por favor. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa dirección? ¿Cómo hago para continuar? Claro, nos enseñan al Señor y nos dice, qué rico. Claro, voy a empezar a llenarme de esa bomba, voy a empezar a llenarme de esa energía, voy a empezar a llenar de esa luz, de esa verdad que no me va a dejar torcerme porque me encanta y es muy fácil torcerme, Dios mío, y desviar. Dice en Apocalipsis 21:7, el que salga vencedor heredará todo eso. El que salga vencedor heredará todo eso. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Qué necesita el ser humano para ser un vencedor en el mundo? Porque esa es la promesa que tiene el Señor para nosotros, para los hijos. Por eso Él dice, no, el que salga vencedor, dice, si eso es así, yo seré su Dios, pero en el momento en que sea vencedor. No está diciendo que para ir a vencer, Él es
el que me va a llenar a mí, está diciendo, vence, y a partir de que venzas, yo seré su Dios y tú serás mi hijo. ¿Qué necesitamos vencer? Claro. Lo que necesitamos vencer es todo aquello que hace que mi espíritu se vuelva chiquitito, que mi espíritu se arrugue y se vuelva un don nadie, que mi espíritu desaparezca, ¿verdad? Un espíritu contrito no vale nada, la misma palabra lo dice. Cuando nosotros nos llenamos de miedos, de pecado, del otro, de adversidad, el espíritu se contrae, se hace chiquitito. Ser humano con un espíritu chiquitito no vale casi nada. Es una persona que no sabe para dónde va. Y si sabe para dónde quiere llegar, está tan debilitado con el miedo que no puede tener fuerza, que no sabe de dónde agarrarse para dinamizar, no sabe cuáles vitaminas comer, no sabe cuáles vitaminas ingerir para potencializar y poder llegar y alcanzar. El que salga vencedor heredará, es una herencia, todo esto. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Ni siquiera luchar por las otras cosas, el Señor se lo hereda. Si uno vence eso, Él le hereda a uno y le dice, hijo mío, tienes derecho a mi herencia. Venga por el testamento, ya se lo firmé. Ahora sí, gócense en todo lo que yo les doy. Muchas veces estamos luchando y gastando más energía en el producto de la herencia, cuando deberíamos vencer el miedo porque lo heredado es regalado. Nos estamos desgastando en cosas que no nos van a llevar necesariamente a eso. Y vean lo importante, dice el Señor en su palabra, pero los cobardes, vean qué interesante, este término de cobardía lo tiene igualado al resto de los pecados. Qué duro ser cobarde. Dice, es igual que un incrédulo, es igual que un abominable, es igual que un asesino, es igual que los que cometen inmoralidades sexuales, es igual que los que practican las artes mágicas, es igual que los idólatras y es igual que los mentirosos. ¿Cuánta cobardía tenemos en nosotros o cuánto miedo? Alguien que se deje filtrar y se deje drenar por el miedo, está pecando igual que cualquiera de todas las demás escrituras. Y esto es porque el miedo hace que de alguna manera yo aprenda a mentir, ¿cierto? Cuando me doy cuenta, no sé cómo, y yo no. Y ya uno dice otra historia de lo que tiene que comunicar. Porque viene lleno de miedo a la calle. A la familia la va a decir otra cosa. A la esposa la va a decir otra cosa. No puede. El miedo hace que cambie nuestra esencia. Y nos lleva a este tipo de atrocidades poco a poco. Cometiste un error, te pescaron con las manos en la masa. ¡Ay, qué error tan me jalé! Si fue una infidelidad, se lo contaste a quien cometiste la infidelidad y esa persona te va a dar sí te lo comprendo. Con ese cuento ya te acostumbraste a ser infiel, estás practicando la inmoralidad. Y así va uno con cada una de las cosas. El miedo, la cobardía, por eso está de primero, es la puerta que abre muchas veces a ese serio de pecados. Porque no sé cómo confrontar, no sé cómo extraer, no sé cómo expulsar el miedo de mí. Entonces no bien empiezo a comulgar con el resto de las cosas que me hacen sentirme fuerte. Porque tenemos que recordar, ¿verdad? La cobardía lo que hace es, el miedo, es volverme débil, me hace cobarde. Si yo la emulo o la disfrazo, me hace sentirme fuerte, pero esa contaminación continúa alimentándome de una serie de elementos que siempre voy a entrar en ese círculo vicioso. Miedo más pecado, pecado más miedo, el pecado me genera miedo, no sé nunca cuál es el primero, no sé qué es el primero, si el robo la aquí, que estoy dentro de ese círculo vicioso. ¿Cuál de estas cosas a nosotros, de una u otra manera, nos atormentan o nos llaman la atención para doble pensamiento?
Y si nosotros llevamos cualquiera de estas otras actitudes delante de Dios como tiene que ser, y somos honestos, el Espíritu va a revelar que hubo un miedo en mi vida que me llevó a cometer un acto de estos. Y me tiene todavía acorralado. Y me tiene ahí. Y entonces esa es la dosis de miedo que siempre tengo. Y uno no se da cuenta. Y uno dice, qué extraño, ¿por qué me desperté con miedo? ¿O por qué me acuesto con miedo? ¿O por qué durante el día tengo como aquella cosa de miedo? Y el origen siempre va a estar en algo de eso. Por eso es que el Señor se deleita en revelarnos su verdad. Y Él está tomando en cuenta al ser humano como algo integral. Y le está diciendo, miren, todas las cosas materiales como las que mencionó antes, una casa, el trabajo y la relación que constituye al ser humano para estar ahí, eso es una realidad que puede atormentar al hombre. Pero hay otra, incluso, que es lo que está en tu interior, que es a lo que se está refiriendo aquí en Apocalipsis. Dice, la fuente de los miedos viene de dos áreas. Viene de una externa, que te preocupa, que te desanima y que te lleva a aquel desorden. Y hay otra interna, que es la que mueve absolutamente tu alma para poderte conectar con el exterior. ¿Cuál es? ¿De dónde viene? En nosotros el miedo. De estos elementos exteriores o son cosas internas que están en nosotros. No sabemos cuál es primero. No sabemos si las cosas internas nos llevan a desafiar y a ser inestables con esas cosas externas, o si las cosas externas nos llevan a ser inestables y a la vez a cometer estos errores de actitudes en el ser humano. Pero al fin y al cabo, lo que sí es claro bíblicamente es que ambas áreas traen miedo, filtran miedo, son canales abiertos para comer miedo, para llenarnos de miedo y que nos destroce. Recibirán como herencia todos los que practican esto, dice el Señor, el lago de fuego y azufre. Lo que están diciendo es bien sencillo, es bien simple. Cuando estas cosas nos acorralan a nosotros y el miedo que nos lleva a todo esto, lógicamente, la paga de todo eso, a los que han creído en la vida eterna nunca la van a recibir. Van a ir a vivir a este lugar que unos llaman infierno. Al fin y al cabo, para nosotros va a ser sumamente doloroso y destructivo. Ese infierno muchas veces lo empezamos a vivir primero acá, sin necesidad ni siquiera de ir a morir. ¿Verdad? Uno dice que es este infierno que estoy viviendo. Y alguna gente llega y dice, pero yo tengo casa, es interesante. Yo tengo una casa muy interesante. Vayan a mi casa, vean la clase chulo. Y algunos dicen, vean mi familia. ¡Ja! Y vean el trabajo que yo tengo. No es cualquiera que produce lo que yo digo. Pero por dentro son así. Puede tener una casa, pero hogar no hay. Y no entra acá en casa y dice, uy, voy jalando de aquí. Esas cosas tan feas. Son casas horribles. Porque no hay hogar, no hay cariño, no hay amor, no hay aquel olor que uno dice, qué rico, como de la cocina, ahora en casa más fría. Es como entrar a un congelador. Ahí no se amasa nada, ahí no se acompaña nada, ahí no sucede nada. Igualmente hay trabajos. Nosotros nos producen muchísimo dinero de personas más áridas, de personas más frustradas, de personas no tienen alma, no tienen emoción, no son apasionados, no brillan nada, no enseñan nada. Son un desazón total. Igualmente usted ve parejas y ustedes dicen, carajados que no encontrando de contenido. Esta cosa aquí, el amor ni lo conoce. Dice, pasión no hay, lo que hay es una entrega sexual, pero pasión no hay. ¿Cuál de estas cosas habita o deshabita en nosotros? ¿Cuál? Porque en la medida que lo tengamos claro, el Señor no lo trae para asustar ni lo trae para hacernos sentir mal. Él lo que quiere es que lo
que sea desalojado de nosotros en cualquiera de las dos áreas, el miedo y desalojados, podamos ser felices. Podemos ser plenos, nada más rebosantes y decir, qué rico, sí se puede. Qué buena nota, yo puedo ser apasionado. Qué buena nota, yo puedo amar apasionadamente a mi mujer. Qué rico decir y vivir así y no tener esas ausencias. Pero el miedo nos desaloja. El miedo por cualquiera de estos dos canales nos puede drenar, nos puede traicionar y nos va a confundir. Tenemos que construir vidas sin miedo. Tenemos que tener el conocimiento de dónde se produce el miedo para ver si el miedo de qué, cómo es la cosa. Venga a ver, pero en mí no vas a habitar. En mi vida no vas a estar, porque yo voy a tener una casa, yo voy a tener una familia, yo voy a tener un trabajo y voy a tener un cuerpo y una mente sin miedo. Y ahí voy a ser feliz, ahí se va a construir todo lo que el Señor promete, que me va a heredar cuando yo venza el miedo. Él me lo hereda cuando yo venza todo miedo. Y entonces vamos a saber dónde impulsar y dónde tener nuestra energía, a qué cosas dedicarle correctamente la persecución de objetivos. El primer objetivo del ser humano antes de emprender cualquier cosa es que no haya miedo. Es tener la fortaleza del Señor. Entonces ya estamos como ese ejército que Él dice en la palabra. Es que imagínense, el Papa para una batalla tiene cientos, miles de hombres y detiene todo el ejército y les dice, suave, el que no ha resuelto esas cosas devuélvanse ya. Y si ustedes siguen leyendo esa historia es impresionante. Se devuelve el 90% del ejército y Dios se queda solo con puñetas y les dice que esos son con los que yo lucho. Los demás dicen, vayan y resuelvan. Vayan y cuando estén listos vengan, dice, y ustedes van a ser victoriosos en todo lo que hagan, en cualquier momento y en cualquiera de las áreas que hagan, van a ser victoriosos. Que también en medio, no solo no tener miedo, sino también consultar siempre a Dios, porque podemos ser impulsivos. Y en medio de esa impulsividad, tal vez no sentir miedo, pero tal vez está haciendo algo errado, sino siempre poner todo delante de Dios, por si hay una mala decisión ahí. Sí, claro, eso precisamente cuando yo no tengo esta plataforma definida que el Señor con toda claridad nos dice, yo puedo estar definiendo mis fortalezas en otras áreas que no son ciertas. Y esas áreas se me van a derrumbar de camino. Esas no van a tener la consistencia para yo llegar hasta el final. Y es es ahí donde yo fracaso, es donde voy a medio camino y ya el proyecto lo dejo botado. Y le preguntan a uno, ¿qué pasó con el proyecto? Bueno, es que ya no, qué pereza. ¿Pero por qué? Era tan bueno tu proyecto. Es que mierda, fui a un banco y no me dieron, me dio pereza. Mentira, porque no tenía la solidez, no tenía la característica, no tenía los elementos que Dios está mencionando. Cuando esos elementos están, los proyectos llegan a tener éxito, son productivos, tienen, ojo, las características necesarias para llevar bien a casa económicamente, para llevar felicidad a casa, emocional, sentimental y de todo tipo. Es un bien siempre completo, nunca va a llevar miedo, nunca va a llevar agresión a ese lugar. ¿Cuánta agresión hay en los negocios escénicos? O revisemos para que vean, agresión a nivel laboral o agresión a nivel de hijos, entre padres e hijos. No lo viemos, detengámonos ahí y revisemos por qué es que se da. Y les aseguro que el origen está en la Biblia. Y no tenemos más que investigar, no tenemos tanto que rastrear. Corregir en el Señor es sumamente fácil. El problema es cuando nosotros no queremos llegar a la revelación de estas cosas. Lo vuelvo a repetir, vea qué sencillo que es. O están las cosas
que se plasman externamente o están en mi interior, nada más. No tenemos que buscar ninguna otra cosa. En lo exterior nada más buscamos cómo está constituida la casa, cómo se constituye la relación con mi esposa y la familia, y cómo se constituye y se desarrolla la parte laboral. Ahí están nuestras áreas. Si una de esas está mal, es porque el miedo se filtró y está haciendo que actuemos diferente. Y si en nosotros hay algo de eso que nos llama la atención, que nos confunde, que nos deleitamos y todo lo demás, es porque la cobardía en nosotros abrió las puertas a todas estas mentiras, abrió las puertas a que yo esté comiendo miedo y ya me perforó. Dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. De cobardía, vean la importancia. Vean arriba, por favor. Dice, ser valiente es aquel que está lleno nada más de espíritu, de un espíritu correcto. Y cuando ese espíritu está carcomido, esa alma está carcomida por alguno de estos, la cobardía viene. Es decir, el espíritu se hace chiquitito, se aminora y entonces se apodera de mí el miedo. Y por eso en Timoteo dice, pero ustedes no se preocupen, los hijos de Dios, ahora sí ve, si nos identificamos como los hijos de Dios, tenemos que tener claridad absoluta que Dios nunca nos va a dejar un espíritu de débil. Él siempre se va a encargar de que nosotros seamos alimentados de un espíritu de poder. Y ojo las 3 características, por favor: poder, amor y dominio propio. Vean aquí, por favor, 3 características. ¿Cuáles son las 3 características con la plataforma inicial que dice el Señor que debemos tener? Casa, familia. Por favor, ¿sí? Poder. Poder es lo que yo hago en el trabajo, ¿sí? Para llevar el recurso. Amor con la familia que amo, con la persona que sentimentalmente tengo, ¿sí? Y dominio propio para construir mi casa correctamente. Porque la casa se construye primero en mí. Es casa del Espíritu. Cuando la tengo construida, yo puedo ir a levantar correctamente la casa material. 3 características, a 3 elementos de la plataforma que el Señor dice: y devolvió a sus guerreros después de más de 20 años de formación en su cuerpo y en su mente para ir a pelear. Y les dice: no están listos, están llenos de miedo. Ustedes los cobardes no salen a pelear porque no han definido esa plataforma de ustedes. Se me queden aquí, por favor, dice, y no van a poder tener tierra prometida. Porque yo necesito gente que se esfuerce y que sea valiente. Valiente en su espíritu, porque la adversidad va a venir. La adversidad nunca se lo puede ver. La adversidad para que demuestren si están hechos de la verdadera plataforma que el Señor ha ordenado que nosotros tengamos. Por eso en 1 Juan 4 dice: vean, no se preocupen, Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor. Si la relación que a nosotros nos une sentimentalmente nos llena de algún tipo de temor o de miedo, revisen, por favor, porque no nos va a llevar a nada bueno. Por ahí se va a filtrar esta bruma que se llama miedo, temor. Se van a abrir puertas a un montón de comportamientos como los que vimos anteriormente, que todo ser humano siempre en su carne va a estar latente. El virus está ahí latente, el virus vive dentro de uno. Que tengamos el antídoto, que es Cristo Jesús, eso es otra cosa. Pero el virus está ahí. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El único que puede posibilitar a nosotros un amor perfecto es Cristo Jesús, nadie más. Cuando nosotros está esa fuente, Él lo que hace es decirle: ¡ja! ¡Fuera de aquí! Ese es mi lugar, ese es mi cuerpo, esa es mi casa. Fuera todo miedo. El Señor sabe que el miedo
va a perseguir, destruir las casas, los hogares y las relaciones. Las relaciones tanto a nivel sentimental como a nivel laboral. Las dos las va a despedaçar. El miedo es esa función. El Señor quiere que nosotros conozcamos la fuente de esa energía inagotable para que no fracasemos, para que seamos exitosos, para que encontremos siempre un aliciente de donde llegar. En 1 Juan 5 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. No está diciendo: vean, ustedes nada más ármense de lo que han conocido de mí, llénense de mí, adopten esta fe que han conocido, dice. Porque si la adoptan son cuotas en las que se va llenando su cuerpo que tiene ese virus, ¿sí? Y lo van a ir llenando el sistema inmunológico y el sistema nervioso y el alma en sus pensamientos se va a ir llenando de eso para que expulsen el temor, para que saquen de ustedes esa contaminación y ese virus que los lleva a abrir puertas al miedo. Es la única forma, ese es el antídoto que Él nos deja. El que lo quiera adoptar es libre de adoptarlo. Cuando uno lo adopta, es expulsado absolutamente toda circunstancia abominable en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es creer, es nada más creer. No hay que pagar ninguna factura, no hay que hacer filas, no nos cobran, ¿verdad? Ahora está por mandar un mensaje, nos cobran. Algunos dicen: por dicha está WhatsApp del libro. En el Señor del libro hay una corriente, hay una conexión. Pónganle un mensajito y el Señor va a venir en carrera. Nos va a meter eso en nosotros. Nosotros nada más tenemos que pedir. Él dice: pidan y yo os daré. Pidan y yo, toquen puertas y yo las abriré. Nosotros tenemos que pedir nada más: Señor, vieras que estoy confundido, vieras que estas cosas que ustedes escriben anteriormente, la verdad, yo veo que sí están en mí, yo veo que a mí se me mete el miedo, es mentira, yo camino por orgullo y porque tengo que hacerlo, pero la verdad es que camino con miedo, me acuesto a veces con miedo, me levanto con miedo, tengo algo que me está drenando. Para que toda tubería sea hackeada, sea reparada y no se drene, no se fugue. Nosotros somos como un oleoducto donde pasa la materia más preciada. En este momento se llama petróleo. Nosotros poseemos la fuente de la eternidad, pero si la tubería, esa tubería nos están drenando. El miedo lo que hace es hacer un montón de agujeros y se drena en nosotros la esencia de la eternidad. Y ya empezamos a creer en un montón de tonterías, un montón de estupidez. El que cree se llena de esa fuente eterna y los huecos se empiezan a paquear absolutamente y llega a nosotros el torrente de la verdad, el torrente de la esperanza, el torrente de que sí vamos a poder, que estamos diseñados, que estamos hechos para alcanzar todo sueño y toda meta. Nosotros no somos para estar quedados ni en enfermedades, ni en drogadicción, ni en depresión. Nadie. El que tenga aquí un problema en su casa o no tener casa, el que tenga un problema en la familia, en la conformación con su esposo, con sus hijos, y el que tenga problemas en su familia, el Señor lo hereda, lo regala cuando creemos en Él. Es una herencia. Ni siquiera tenemos que luchar. Tenemos que luchar para creer. Esa es nuestra lucha. Por eso Él dice, sin hacer caso de la noticia que Jesús le dice al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. Nada más. Él no nos está pidiendo ninguna otra cosa. ¿Quién cree que Jesús nos hereda eso? Amén. ¿Quién tiene problemas ahorita en la casa, en la familia, en el trabajo? Invoquen al Señor correctamente. Seamos guerreros y vean cómo se confronta el asunto. Como Dios dice, por eso Él dice: no me contaminen al resto de la gente.
Los poquitos que yo tengo tienen que ir libres a luchar. No me contaminen a nadie con esos miedos. Devuélvanse, por favor, y resuelvan esas cosas que nos parecen. Y vean cómo Él dice que se resuelven. Vean de forma más sencilla. Ahí mismo en Deuteronomio 2:3. Dice: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, cuando salgas a pelear, nosotros tenemos que tener claro cuál es la adversidad que nosotros tenemos. Y tenemos que identificar si nuestros enemigos lo que están produciendo miedo son esa plataforma de esas tres cosas o es nuestra plataforma interior. Sí. A ver, cierren los ojos un momento, por favor. No, por favor, cierren sus ojos en el nombre de Cristo Jesús. Señor Padre, yo hoy con tu palabra suplico que tu Espíritu descienda en medio de nosotros y dentro de nosotros. Y sea tu Espíritu comunicando con mi Espíritu. Y hoy suplicamos para que tú evidencies, para que tú reveles, Señor, si yo tengo algún tipo de miedo, así como tú le ordenaste a estos hijos tuyos que para salir a pelear debían revisar si realmente mi miedo en este momento lo conforma porque no tengo casa, una casa material que no sé cómo hacerla, dónde buscarla. Si realmente el miedo viene porque no he definido y estoy en crisis con mi pareja y no sé entonces qué hacer, me pone inestable, me llena de miedo, o el rehacerla, o el fracasar, o con mis hijos, porque esa es la familia. Revela, por favor, Cristo Jesús, ese mismo Espíritu que te levantó entre los muertos, o que nos revele, Señor, realmente si está en el trabajo, o si más bien me refugio en el trabajo. ¿Dónde viene, Señor, ese miedo? Me realizo en el trabajo, produce lo que tiene que producir. ¿Quién soy en el trabajo, Señor? Ven, Señor Jesús, y haz que tu Espíritu revele si más bien es en mi interior, en la otra plataforma donde están mis emociones, donde están mis deseos, si es que están llenos de pecados, Señor. ¿Cuál de estas áreas, Señor, esta plataforma externa o mi plataforma interna, es la que está filtrando el miedo a mi vida? Identifícala, Cristo Jesús. Haz que tu Espíritu hoy me dé la revelación para ya no seguir dando tumbos, para no esforzarme en los caminos equivocados, para no esforzarme en las áreas equivocadas, para poner nada más la fe en ti, para creer en ti y para alistar, Señor, los caballos de guerra adecuados y luchar como debe ser. Ven, Señor Jesús, y revela dónde se está filtrando mi miedo. Vayan abriendo sus ojos, por favor, con la gran esperanza de que Dios vaya revelando en este momento donde repetías donde hay miedos en nosotros, porque Él dice en su palabra, continúa diciendo: no les temas. Cuando salgas a pelear con nuestros enemigos, no les temas, porque no es usted el que va a pelear contra ellos, soy yo el que peleo contra tus enemigos. Déjamelos a mí. Para eso es que usted tiene papá, para eso es que usted tiene un Dios, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Escucha, pueblo, dice, escucha, hijos míos, escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. Vean la importancia, no se deja para mañana, no se deja para después, hoy uno entra a pelear inmediatamente. ¿Cómo se pelea contra los enemigos? Y dice, primero que nada, primer orden, no te desanimes ni tengas miedo.
No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Esto es muy importante. Él está diciendo, vaya, confróntelos. Pero no tienes que llenarse de miedo porque usted no va a luchar contra ellos, soy yo. Dice, saque pecho. Saque. Dice, crea en mí. Nada más. Cree en mí. Y yo me encargo de ellos. Dice, déjamelos a mí. Déjame ese ejército. Déjame esa desesperación. Déjame esa cobardía. Y si no está lleno, se lo dice al Señor. Señor, la verdad es que yo estoy lleno de miedo. Y me saca el miedo. Quítame. Consuma. Dice, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Tenemos que tener claro que nuestra vida va a estar llena de adversidad, que el mundo nos va a poner adversidades, que el mundo va a querer destruir la casa, la familia, el trabajo y va a destruir mis emociones, me va a querer llenar de pecado, me va a querer llenar de inmoralidad sexual, me va a querer llenar de infidelidad para que todo eso sea destruido. Y el Señor lo que nos garantiza hoy es que salgamos y lo admitamos el pecado o el miedo que tengamos, porque Él no nos va a condenar, para decirnos, no te preocupes, yo he venido a bendecirte y a sacarte de eso. Yo destruyo todo mal y te pongo a ti en victoria. Te doy a ti el regalo y te heredo mis promesas. Te heredo felicidad, te heredo plenitud, te heredo confianza, te heredo paz, te heredo protección por siempre. En el nombre de Jesús. Nosotros seamos realmente hijos que adoptemos su verdad y ya no luchemos con fuerzas desesperadas en estas áreas que es Él el que lucha por nosotros. En el momento en que nosotros creamos en Él, Él va a traer la provisión y la felicidad en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en plenitud interior, y estaremos rebosantes, llenos de felicidad. Que el Señor se gloríe hoy domingo y lunes empecemos llenos de fe, sabiendo que el Señor ya solucionó absolutamente todo nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.